Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Otro encuentro de Mundo en Clave como todas las semanas, los lunes aquí en Radio Caput, siempre en nuestra casa a las 11 de la mañana, pero con la promesa de que este programa pueden volver a escucharlo, por ejemplo, mañana a través de los medios públicos de Marcos Paz, tanto en la radio como en la tele de Marcos Paz, la televisión pública y la radio pública. Lo pueden volver a escuchar también el sábado en el nuevo horario que tiene RPD Radio, la radio de Oberá en la provincia de Misiones. Y lo pueden volver a escuchar en Radio Pista Urbana todos los días a las 4 de la tarde. Hoy estamos, como siempre, con Lucas Loza en los controles y con mi amigo y compañero y colega y... casi hermanos ya. Ahí estamos, ¿no? Larry Levy. ¿Cómo le va, señor Hugo Gulman? Un placer estar aquí en el frío invernal de Buenos Aires. Tremendo, ¿no? Sí. Tremendo, tremendo. Y los que están a través de YouTube viendo este programa, ven que hay otra persona. Pero, como siempre, antes de saber a dónde nos va a llevar Larry, vamos con un poquito de música, dale, a ver si con esto podemos coincidir en estas cosas raras a donde me está llevando. Dale. Conocerás protones, átomos en ecuaciones, viajando hacia el espacio para ver grandes explosiones. Verás las células que componen la vida en vía, son las bases para que crees nueva tecnología. Cerebro en conexiones, se activan las neuronas cuando hay la curiosidad que te inquieta cómo funciona. Insectos a dimensiones, a Marte y al alunizaje, el universo con la ciencia quiere darte este mensaje. Nuestra madre ¿Te gusta, Larry? Trabajo excepcional, el zurdo. ¿A qué país me llevas? Musicalizando este programa, siempre a tono con el tema, con el lugar, con lo que tiene que ver con el mundo en clave, ¿sí? Uh-huh. Hay un par de canciones más también a lo largo del programa que te van a gustar, seguramente. A ver, escuchemos un poquito más. Si la respuesta está en la palabra ciencia. La ciencia proviene del latín conocer, que nos permite explorar, cómo analizar y ver a nuestra curiosidad de las dudas que se agrupan encontrando una respuesta hacia todas nuestras preguntas. Ese por qué llueve, de dónde venimos todos, qué tipo de animales existen en este globo. La ciencia es conocimiento obtenido en la vida por medio de observación. Es como la Salvat, ¿no? Es decir, que te enseñaba todo. Claro, en formato Lerú, claro, digamos, ¿no? Para seguir a tono, ¿no? Como delatamos nuestra edad. Después podemos anotarle al público en la página de YouTube para que quede registrado los nombres de los temas por si los quieren escuchar completo. Porque aquí ahí está. ¿no? Sí, vamos así a incorporarlos. Podría Siempre ser. incorporamos el editorial, vamos a incorporar también los temas musicales. Dale. Tal cual. Y si querés vamos ahora con tu editorial, así... Sí, así más o menos vamos tomando pista, ¿no? Entrando en tema. Bueno, les cuento también al invitado que todavía no lo presentamos, ya después de esto lo presentamos. Según la Real Academia Española, la soberanía es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. En esencia, dice la Academia, es la capacidad de un Estado para ejercer su autoridad tanto interna como externamente, sin interferencia de otros poderes. Esta definición quedó algo oxidada en un mundo donde todas las disciplinas que se desarrollan en una sociedad están comunicadas entre sí hacia adentro y hacia afuera. Sin embargo, el modo de encarar esa comunicación, esas relaciones, tendría que cumplir ciertos parámetros.
ciertas condiciones de igualdad y reciprocidad que en la práctica nunca se da. Queda claro que cuanto más conocimientos acumulamos como país, menos dependemos de terceros, y a partir de ese concepto podríamos entablar relaciones con cierto grado de igualdad y equilibrio. Resulta claro que los países o bloques hegemónicos pretenden desarrollar y dominar el conocimiento en tanto acumulación de poder, de ese poder que la Real Academia define como soberanía, pero claro, en detrimento de otros. También es cierto que ese conocimiento liberador está íntimamente relacionado con los recursos naturales de cada región o país y que posibilita establecer una relación de dominio material que tampoco se da si el poder real utiliza la fuerza para apropiarse de lo que no tiene y necesita ejercer su dominio. El tema es complejo, desequilibrante, apasionante y todos los adjetivos que querramos ponerle a medida que la ciencia y la tecnología se convierten en un capital transable. Pero mejor lo hablamos con alguien que domina la materia, en el amplio sentido de la palabra. El científico no es más que un niño por dentro, experimenta y se divierte en sus descubrimientos. Y es que en la ciencia existe algo característico. Y la persona que convocamos para conversar de estos temas es Diego Hurtado, que es físico, especialista en ciencia y tecnología, docente universitario y que fue, y esto sí lo leo para no equivocarme en ningún término, fue secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación entre 2019 y 2023. Escribió unos cuantos libros también y bueno, y nos ha dado cátedra en este y en otros programas, ¿no? Sí, en esta radio y en otros. Déjame que haga Dale. Una particularidad. Diego tiene la capacidad de traducir en términos, digamos, sencillos aquello que encierra datos que no conocemos. Cuando es privado, cuando es estatal, él desagrega los datos de tal manera que finalmente le incorpora mucha ideología. Digo en el sentido de esto que hablábamos de la soberanía, en el sentido de qué nos conviene, en el sentido de analizar los recursos de cada uno de los lugares del mundo y cuál es su conveniencia de desarrollar tal o cual tecnología. No necesariamente habla con el discurso de la soberanía como bandera, digamos, panfletaria, este es el término, claro, sino que puede explicarte por qué tal lugar desarrolla tal tecnología y no lo hace otro país, lo hace ese país, porque tiene esos recursos o no los tiene. Es que claramente la ciencia y la tecnología se convirtieron en una importantísima herramienta de la geopolítica. Siempre lo fue, porque desde la invención de la rueda es importante marcarlo como que la historia nos marca, que quien haya desarrollado tecnología nueva accede a procesos de producción nuevos. Ayer pensaba, y bueno, probablemente toda la explicación de esto Diego la conozca, a mí me sorprendió mucho, recuerdo cuando vi la película Enigma, el plan Enigma, por ejemplo, ¿no? Con la máquina con las que permitió acceder Inglaterra a todos los mensajes del nazismo, interceptarlos, reconvertirlos y tirar información errónea y planificar inclusive el día B, ¿no? Bueno, Diego, gracias por venir. Bienvenido. Gracias a ustedes. Primero, gracias por la presentación, me levanta la autoestima que tenemos un poco herida, y déjenme decir algo muy breve antes de empezar. Yo los escucho a ustedes, a mí me gusta mucho la manera en que ustedes enfocan los temas y además se ve que trabajan mucho para cada programa. Es cierto, sí. Es cierto. Sí, no todo lo que quisiésemos, ¿sí? Ni con y no llegamos nunca a las profundidades que queremos, porque bueno, en una hora es difícil desarrollar y ya vas a ver que vas a querer desarrollar un montón de cosas y no vamos a llegar. Eso amerita que en el futuro te volvamos a invitar, eso está claro, ¿no? Yo dispuesto. Pero es importante lo que acabas de decir, más allá de nuestra autoestima. Nosotros sabemos que nos esforzamos por sacar un buen programa, a veces lo hacemos mejor, otras veces
con menos éxito, pero digo, tratamos de dar una... Que no sea tanto panfleto, lo dije antes porque es cierto, ¿no? En este ámbito de la geopolítica hay mucho panfleto, hay mucha presunción, mucha conspiración de por qué viene esto, por qué viene el otro. Y a nosotros lo que nos interesa es dar un panorama de cada país que tocamos, por ejemplo, o de cada conflicto, un panorama, algo que sea pedagógico. En última instancia es la función de la comunicación, ¿no? Vos usaste el término ideología, Sí. que es un término castigado y en algún... Y a mí me encanta, Sí, digo, sí. porque lo que ustedes hacen cuando... Perdón, los voy a seguir alabando un poquito, ya que ustedes me alabaron a mí. No, Dale, pero dale, dicho podemos en serio- extendernos unos minutos más. Minutos más. Cuando les digo que ustedes bien hacen programas muy informados, que se trabaja mucho, eso no quiere decir que traen solo información, porque ahí hay también una trampa, ¿no? Te cuento Totalmente. numeritos, te presento información, pero falta lo más importante, que es lo que se espera de la cultura, una interpretación, una lectura política, ideológica, cultural. Eso es lo que me gusta de este programa. Y me encantó que arrancaras diciendo tu mirada es ideológica, Claro que es sí, ideológico-política, claro que sí, claro de la que sí. misma manera que desde la ultraderecha que hoy nos gobierna, que se presentan como desideologizados. Creo que no hay más ideología, más berreta que lo que estamos recibiendo del discurso oficial, ¿no? Como Y de ese- y de los medios. absolutamente. Totalmente, hegemónicos. como ese periodismo que dicen, hablan de la objetividad, ¿no? Primero como si existiera históricamente. Yo soy un tipo ya bastante grande y ya cuando estudiaba me hablaban de que la objetividad no existía en el periodismo, ¿no? No, y hay que aclarar, no somos neutrales, tenemos una mirada, Por sin supuesto, ninguna duda, ¿no? por supuesto. Y la mirada es esa, la que te invito a que hagas una pequeña introducción. ¿Cuán importante es la ciencia y tecnología en el desarrollo geopolítico? ¿Y por qué lo que hoy domina el mundo, esperemos que no por mucho tiempo más, sino que se reparta ese poder, dominó hasta ahora, ¿sí? Bien, dicho muy breve, tu pregunta, en mi cabeza hay como muchas posibles respuestas, ¿no? Ajá. Yo no puedo evitar plantarme o tratar de responder desde la posición de la Argentina, de América Latina, que creo que es lo que necesitamos, ¿no? Totalmente. Y lo necesitamos realmente y escasea, y en algún punto venimos corriendo desde atrás la posibilidad de construir una mirada adecuada para lo que necesita nuestro país en términos de conocimiento. Y acá ya voy también a la fuerza política con la que yo me identifico, habiendo hecho enormes esfuerzos. Yo creo que entre 2003 y 2015 pasaron cosas muy importantes en la Argentina en ciencia y tecnología. Entre 2019 y 2023 ahora estamos un poco tendiendo a la crítica de ese periodo. Sin embargo, yo coincido con esa crítica. Sin embargo, en ciencia y tecnología lo que había dejado el macrismo era una calamidad, eran escombros, y entre 2019 y 2023 se reconstruyó. Ayer miraba un informe de Pablo Manzanelli, de Sí, Flaxo, sí, claro. que hablaba de desindustrialización, y lo que se muestra es que entre 2019 y 2023 el PBI industrial creció 2.3%, cuando la caída es uniforme desde el 2011 en adelante. Entonces digo, para poner las cosas más... Para o menos- situarnos en la realidad, Claro. ¿sí? Dicho esto, la ciencia y la tecnología, o en términos más generales el conocimiento, donde incluimos, por supuesto, pero esto es bueno aclararlo, a las ciencias sociales, son un activo estratégico que esto evoluciona desde la Segunda Guerra Mundial desde manera muy clara. Esto arranca con la revolución industrial del siglo XVIII, fines del siglo XVIII, pero para plantarlo en un escenario moderno, contemporáneo, esto arranca con la Segunda Guerra Mundial. El liderazgo o la supremacía tecnológica explica la hegemonía de los Estados Unidos, por lo menos hasta la década de los 80, y una fluctuación que tiene que ver con el ingreso al orden neoliberal, en donde empieza a ponerse en cuestión la hegemonía unipolar, esto que se festejó erróneamente como el fin de la historia y que se llamó Consenso de Washington, y a partir de la década de los 90, comienzo de 2000, donde empiezan algunas economías emergentes con el liderazgo de China, pero previamente la experiencia del crecimiento del este asiático, ¿no? En un trencito, Japón, Corea y Taiwán, detrás Indonesia, Singapur. Que están invirtiendo en este momento muchísimos fondos. Ahí hay un modelo regional de desarrollo que involucra a la ciencia y la tecnología como principal activo estratégico.
lo que la ultraderecha en América Latina, ya no solo en la Argentina, porque yo que sé, la experiencia de Bolsonaro en Brasil también fue dramática, considera que es descartable, lo identifica con un Estado cargado de esa retórica neoliberal que hoy sabemos que es recontra falsa y que está refutada incluso por la propia trayectoria de los Estados Unidos, donde no hay Estado que invierta más en investigación y desarrollo que el Estado norteamericano. Sin embargo, la ultraderecha latinoamericana claramente trae un mensaje anacrónico que atrasa 150 años, pero esto no es ignorancia, acá hay un proyecto político de subdesarrollar esta región y tiene mucho que ver con lo que podríamos llamar una geopolítica del patio trasero que le hizo mucho daño a América Latina, pero que hoy viene recargada porque el imperio se siente amenazado por China y ya casi amenazado. Sabes que me interesa y me gustaría ponerte un ejemplo que es un ejemplo con el que hice notas muchas veces. En realidad conocí la existencia de este proyecto durante el macrismo, que es un proyecto armado, el proyecto CAREM, que tenía la posibilidad de ofrecer energía a ciudades de 25 o 30 mil personas y resolver grandes problemas, y que me enteré haciendo notas durante el macrismo, porque fue el que lo empezó a destruir. Durante el gobierno de Alberto Fernández se volvió a poner en marcha, o por lo menos a avanzar en la investigación, y ahora otra vez lo vuelven a destruir con mucha más crudeza. Ahora, geopolíticamente, ¿por qué puede ser el interés de las naciones? Porque digo, le puede interesar a los poderosos que no tengamos energía nuclear para armas, por ahí no nos quieren armados, pero que no quieran que haya energía, que los pueblos, las ciudades chicas tengan energía. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la explicación? No tiene ninguna explicación No racional. es pavota la pregunta, pero... No tiene nada de... No es pavota. No es inocente la pregunta. Pido otro programa. No, déjame ponerlo en este contexto. Veníamos hablando del este asiático. Sí. Digamos, para cerrar eso por tu pregunta, que me da pie sí, perfecto. Sí. Cuando uno va hoy a los manuales que estudian desarrollo, el rol de la ciencia y la tecnología y el conocimiento en el desarrollo de los países de industrialización tardía, así se lo llama en los manuales, de un lado el este asiático, del otro lado América Latina, lamentablemente. Caso exitoso, el este asiático, un caso de fracaso, por lo menos, fallido, transitorio, América Latina. Ahí viene tu pregunta. Un caso como el CAREM nos permite ejemplificar. ¿Por qué de pronto, cuando Argentina muestra que entra por un corredor, un resquicio, porque esto es lo que tienen que hacer nuestros países, es encontrar los resquicios, porque todo el orden global está hecho para ponerte palos en la rueda, con referí que te sacan tarjeta roja, que te cobran penal en contra tuyo? Ese es el orden neoliberal, ¿no? Es decir, todo un orden institucional, que no es solo el FMI y el Banco Mundial, también tiene que ver con el mundo de la propiedad intelectual, tiene que ver con que a vos te castigan por cosas que haces, por cosas que hace Estados Unidos y Estados Unidos no lo castiga. De pronto Trump empezó a hablar de proteccionismo, empezó a poner aranceles, y eso era mala palabra. Se nos habló de libre mercado, se nos castigó a partir de arbitrajes internacionales por hacer cosas ínfimas, por gotitas o granitos de arena de lo que Estados Unidos o los países europeos hacen en manada. Entonces digo, hay que entender eso. Cuando hablamos de desarrollar ciencia y tecnología en sectores estratégicos, supone competir con las economías centrales. Supone, ellos lo entienden como país desestabilizador, aquel que se propone desde sus políticas exteriores y sus políticas de investigación, desarrollo, producción, encarar desarrollos en temas que son los que entienden que a ellos les permiten sostener su liderazgo. Por ejemplo, desarrollo satelital. Su liderazgo y su poder, porque, a ver, liderazgo, podés tener liderazgo en un rubro, pero acá es el poder, ¿no? Es el poder por la fuerza. Económico y militar. Claro. Liderazgo económico y militar, y a eso llamamos geopolítica. Claro, ¿no? exactamente. Porque también está esta retórica de que cuando hablamos de ciertas conveniencias nos vienen con las leyes de la economía, pero cuando hablamos de cosas que les son adversas nos vienen con
represalias que violan todas las leyes. Pero entonces, ¿cómo es esto de las leyes del libre mercado, la aplicación del comercio internacional? No, eso solo cuando ganan ellos. Uh-huh. Cuando ellos ven amenazados sus intereses, te aplican represalias, coerciones, diplomacia informal que viola todas las reglas de juego. Y acá es donde el mundo de la ciencia y la tecnología está en la primera línea. Entonces, el tema del Karen. Cuando la Argentina... ¿Podemos aclarar qué es el Karen para que la gente entienda? Sí. Yo Gracias. tengo poco conocimiento. No, está muy bien. En 2 palabras, ¿no? Sí, ustedes saben que a través de la energía nuclear se puede producir energía eléctrica, electricidad. El mundo va hacia la electrificación de las matrices energéticas, entonces hoy producir electricidad y las tecnologías que a futuro van a producir electricidad y además de manera limpia, es decir, no emitiendo gases efecto invernadero, ahí la energía nuclear aparece como un paradigma irreemplazable. Además de la energía eólica, energía fotovoltaica, mareomotriz, etcétera, etcétera. Dentro del mundo de la energía nuclear están los grandes reactores de potencia, que son los que producen 1.200 a 1.200 megavatios, donde lidera China, Rusia, Estados Unidos quiere volver a ese juego y no puede, Corea del Sur dominan, y aparece un mercado incipiente que todavía no está conformado como mercado, porque las tecnologías todavía están en desarrollo, que son los pequeños reactores modulares. Reactores portátiles, digamos, para decirlo. Si me escuchan los nucleares me retan por usar estas expresiones. Pero en términos me llevo el generador, ¿no? Claro, uno lo puede poner para una pequeña población, incluso energía para la minería o para lugares inaccesibles a las grandes redes eléctricas, o donde te cuesta mucho tender redes. Entonces vos pones un pequeño, hacia futuro, todavía no hay. Hacia futuro pones un pequeño reactor modular, te da autonomía, no depende del sol o del viento como la energía eólica y solar. Es decir, la energía nuclear es muy robusta, es limpia, entonces ahí aparece un mercado y hay alrededor de 70 proyectos en el planeta de pequeños reactores modulares y, oh milagro, la Argentina aparece con una pequeña Ferrari en desarrollo que se llama Karen, en prototipo, que picó en punta entre los 5 o 6 proyectos. Claro, hoy estamos derramando lágrimas, llorando, claro, y reclamando que por favor se financie, porque ahí aparece este personaje impresentable del mundo financiero, Demian Rey, el jefe de asesores del presidente, que lo primero que hizo fue desfinanciar. Él queda a cargo de un plan nuclear argentino, que es un blef, es puro humo, y lo primero que hacen es paralizan el reactor Karen. Ahí ves el componente geopolítico. Acá yo podría detenerme mucho, no viene a cuento, pero hay que ver cómo durante el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner empezaron a viajar, a venir a la Argentina comisiones, delegaciones de los Estados Unidos y todos hablando del Karen y hablando de manera problemática. Ahí yo recriminaba, yo fui vicepresidente de la Comisión de Energía Atómica mientras era secretario de Planeamiento y yo me comunicaba con Cancillería y pedíamos, por favor, no permiten que se exprese de esta manera. Un país soberano no puede permitir que diplomáticos de tercera línea digan las cosas que dicen estas delegaciones cuando visitan el país, ni que hablar cuando vino la generala Richardson a hablar de los recursos naturales como el litio, como si fueran de ellos, ¿no? Bueno, el reactor Karen es un pequeño reactor modular que la Argentina dejamos para otro día entender cómo, a pesar de los gobiernos como el de Macri, como el de Milei, logramos seguir y continuar muy, muy sinuoso, muy interrumpido, pero tenemos un sector nuclear robusto, tenemos una comunidad. Y conocimiento. Exacto. Fundamentalmente tenemos conocimiento. Una comunidad nuclear que incluye al Instituto Balseiro, al Centro Atómico Bariloche, a la empresa INVAP, a varias universidades públicas con sus institutos, que en red, que son el mismo ecosistema que logra desarrollar satélites geoestacionarios. Esto pone muy nervioso a las potencias, sobre todo a los Estados Unidos. Hay Wikileaks donde los comunicados de la Embajada de Estados Unidos comunican qué está pasando con los satélites en la Argentina. Hay que leer esos Wikileaks, ¿no? Déjeme sacar una moraleja que se va de la pregunta. Dale. Yo aprovecho estos espacios porque se habla poco. Aprovechá que está... Totalmente. Y necesitamos entender esto como agua en el desierto, porque cuando nos toque volver con un gobierno que le dé a la ciencia y a la tecnología lo que nuestro país necesita para poder pensarse a futuro, necesitamos ya no perder más tiempo y entender que las políticas de ciencia y tecnología necesitan un componente robusto de política exterior, de sostener los objetivos estratégicos. Para esto se necesita mucho conocimiento vinculado a las ciencias sociales, a las capacidades del Estado, voy a decir algo difícil y que podríamos retomar,
disciplinar un sector empresarial concentrado que juega para el subdesarrollo. Es imposible desarrollar ciencia y tecnología soberana con empresarios como... ¿Solamente disciplinando o hay sectores empresarios que comprenden la situación y no necesitan la disciplina, que la comprenden y creen que por ahí es donde ¿Vos decís que hay va? una burguesía nacional? No, yo dudo de la burguesía nacional. Estamos entrando en un pantano No, difícil. totalmente. Pero me parece que vale la pena cuando hablamos de soberanía y de ciencia y Bueno, y tecnología. cuando hablamos de eso, también incluimos, vos decías, a las ciencias blandas, entre comillas, y voy a la definición que dio Ricardo Arons, que tenemos una clase empresarial ignorante, paupérrima y sin proyecto. Ahora, yo quiero agregar algo más. Predatoria. Y predatoria. Pero yo quiero agregar algo más, que todo ese conocimiento que vos estás hablando, que nos da soberanía, que podemos hacer un compendio ideológico de eso, también tiene una justificación económica. Porque cuando hablamos de producción y se llenan la boca hablando del ingreso de dólares y la se olvidan de que la ciencia y la tecnología aporta al sistema económico una cantidad de dólares increíble con los satélites, con los CAREM, digamos, con los generadores y un montón de otras cosas más que se han desarrollado, vacunas que se han desarrollado aquí, que no solo representan el hecho de no sacar dólares de aquí, sino entrada de dólares. Entonces, si no se comprende por el lado ideológico, es decir, el superpoder, que en este caso ni siquiera ya hablo de Estados Unidos, mira lo que te digo, yo considero que hay una especie de gobierno supranacional en este momento, que son los fondos de inversión, ¿sí? Que cuando les conviene van a venir a la Argentina, cuando les convenga y cuando entiendan que el negocio puede estar acá o allá, van a venir acá. Entonces ya estamos discutiendo la cuestión de la soberanía con Estados Unidos. Eso lo entendió muy bien China. Este es el terreno correcto para... Estamos llegando, me parece, al que se ve que es muy complicado. Déjame darte un ejemplo. Dale. Botón de muestra. Macri, que es un mentiroso crónico, ya la mamá le pegaba por mentiroso, ustedes saben. En la campaña electoral para el 2023 dijo, esto está en Clarín, yo no voy a... La persona que destruyó ARSAT y que no puso en órbita ARSAT 3, que tendría que haber puesto en órbita en 2019, y tenía todo para hacerlo, la inercia, una empresa como ARSAT con superávit, que podía autofinanciar el desarrollo. Bueno, De Loredo quedó al frente de ARSAT, y entre Macri y la incapacidad, inepcia y la intencionalidad de dejar entrar empresas extranjeras, destruyeron ARSAT hasta donde pudieron. ARSAT después sobrevivió, se recuperó. Macri en Clarín dice, yo, para la campaña de 2023, que perdió, Sí. donde fue humillado, yo voy a mantener pública ARSAT porque ARSAT produce superávit. Lo cito a Macri para que no queden dudas que no estamos cargando de datos falsos. De todas maneras, bueno, el caso ARSAT es muy particular porque hay intereses de Clarín que se pusieron en marcha. ¿Por qué? Porque hubo una construcción, una infraestructura, por ejemplo, la red de fibra óptica, que la hizo el Estado. El plan federal de debido, ¿no? Es decir, eso es lo que hace nuestro grupo concentrado. Claro. El Estado invierte en infraestructura Y después se viene lo ellos y apropian. la privatiza. Si no, miremos Somisa y Techí, Claro, una claro, larga claro. historia, ¿no? ¿Cómo atentaron contra la soberanía? Porque ese es el verdadero atentado a la Esa es la soberanía. clase empresarial. Tenemos que ir a una pausa y yo quiero que después de la pausa empecemos a mirar un poquito en el mundo. Hicimos una muy buena introducción sobre lo que significa la ciencia y la tecnología en la soberanía de nuestro país o de cualquier país, pero fuimos a nuestro caso. Y empecemos a mirar por regiones cómo se va desarrollando. Porque, por ejemplo, hicimos una omisión, hablamos del patio trasero, que era América Latina, hicimos una omisión imperdonable que es África, que fue vaciada, esquilmada, saqueada, empobrecida, con todos los recursos naturales que se llevó a Europa. Y eso hace que, un ejemplo maravilloso de cómo se puede destruir a sociedades que tenían sus riquezas naturales como para sobrevivir, vivir y desarrollarse. Le vamos a pedir a Lucas que nos mande a la Y pequeño pausa. detalle, pensaba en esto que decías, Sí. pequeño detalle, cuando la gente de África quiere emigrar buscando nuevos lugares
Esos mismos países que los esquilmaron son los que le prohíben la Son entrada y los- los dejan morir. Son en los el que medio del invaden mar, Europa y ¿no? ensucian Europa. Mirá lo que te digo. Va. Tal cual. Vamos a la Luquita. pausa y ya volvemos. Dale. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Percanta que me amuraste lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. En Caput damos la bienvenida a nuestra compañera Estela Caloni. Pasan cosas. Yo tengo un faro que se llama Radio Caput. Hay un vigía del sur y otro vigía del sur ahí y otros vigías del sur que nosotros tenemos que ver cuando nos llega el temporal, la nieve. Tenemos que mirarlo todo, porque estamos preparados para mirarlo todo. Estamos luchando desde hace mucho tiempo por la verdad histórica. Radio Caput. Que es sobre la única cosa en que se puede edificar un país independiente y real. Esas cosas. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón. Son luchadoras. Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras. Y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Seguimos con otra vuelta al Mundo en Clave. En Pisa, Italia, donde él nació. Desde muy joven estudió medicina, pero los números eran su pasión. La matemática muy pronto domina a cultivar la razón. Un día oyó de un invento holandés que acercaba las cosas lejanas. Un telescopio diseñó en un 2x3. Y con el invento... ¿Qué estamos escuchando? Por Dios. La cumbia de Galileo se llama esto, Larry. ¿Te La gusta? cumbia de Galileo. Yo Sí. me imagino a Da Vinci bailando, qué sé yo, salsa, ¿no? Ya con estas cosas. La cumbia de Galileo. Al gran Newton se adelantó y descubrió la primera ley del movimiento, pero a Aristóteles él cuestionó. Pesos diferentes caen al mismo tiempo. El Papa no estaba contento. Bueno, Está simpático, no, Sí, vas a sí, recibir el premio a musicalizador sin ninguna duda. Bueno, estamos con Diego Hurtado. ¿Qué podemos más decir de Diego Hurtado? Aparte de haber sido funcionario y tener conciencia
sobre la relación de la ciencia y la tecnología con la soberanía de un país, bueno, puede resultar un lugar común. Pero poder desglosar, desgranar todos los datos, por eso lo invitamos porque lo charlamos antes con él y le explicamos más o menos cómo queríamos desarrollar este programa. Y te pregunto, Diego, ¿podemos establecer grupos de países con mayor inversión en tecnología y ver cuál es su dominio en el tema? No necesariamente soberanía o imposición como Estados Unidos de poder, pero qué sé yo tengo acá una lista de los 15 países que más invierten de su PBI. Lo encabeza en los primeros 5 puestos está Israel, Corea del Sur, Suiza, Suecia y Japón. No podemos decir ni que Suecia sea un elemento de poder hegemónico, ni que Suecia, ¿sí? Japón... Pero la gente vive bien en Suecia. ¿no? Bueno, está bien, también es un dato a tener en cuenta, ¿no? De desarrollo claro, humano, bueno, desarrollo ahí social. está. Y en el segundo pelotón, del sexto al décimo, tenemos Alemania, Estados Unidos, Austria, Dinamarca y Bélgica. Otra vez tenemos ahí países donde se vive muy bien, no son hegemónicos, pero bueno, pertenecen a un bloque, no es una casualidad. Pertenecen a la Europa culta, lo digo entre comillas, muy entre comillas, ¿sí? Es la Europa que saqueó África, ¿no? Estamos conscientes de eso. Bueno, ¿qué podemos analizar de esto? ¿Qué es lo que más nos interesa? Detrás de esos numeritos hay historias muy diferentes de un caso a otro, ¿no? Uh-huh. La primera lección que uno puede sacar es: no existe una fórmula para el desarrollo, cada país la tiene que inventar. Es muy complejo porque juegan variables vinculadas a colonialismo, cosas de las que hablábamos. Recursos naturales o no recursos naturales, tu clase empresarial, tu sector empresarial, tus élites económicas, si tienen proyecto de país o no lo tienen, si tienen liderazgo. Identificación no ideológica, étnica, política con el lugar también. Cultural, llamarlo, étnico, cultural, pero además, por ejemplo, cuando se estudia, el caso de Corea del Sur lo tomo porque está muy estudiado, el factor geopolítico es fundamental. Hay expresiones, a mí mucho no me gustan, pero que son muy didácticas, como Corea se desarrolló por invitación. ¿Qué quiere decir por invitación? Se le permitió desarrollarse. ¿Por qué? Porque frontera de Guerra Fría, como frontera de la Guerra Fría hay que producir desarrollo y bienestar para evitar el avance del comunismo. Me fui al escenario de la Guerra Fría y entonces es importantísimo desarrollarse en el este, es decir, permitir el desarrollo en el este asiático para frenar el avance del comunismo. Voy a América Latina en el mismo momento que tenemos la doctrina de la seguridad nacional, el enemigo interno. Para evitar el avance del comunismo en América Latina no hay que generar desarrollo, hay que generar represión, porque lo que se necesita de América Latina es su lugar primarizado al servicio de los intereses de los Estados Unidos. Entonces digo, cuando uno estudia el desarrollo científico, tecnológico, la inversión en I+D, que es lo que vos señalabas, tenés que tener en cuenta estos factores. En Argentina yo tengo documentos, o busqué en algún momento cuando estudiaba estas cosas, en donde se habla de que Argentina tiene que lograr llegar al 1% del PBI. En el año 69, un presidente de CONICET, que ahora no recuerdo su nombre, es un ingeniero, en el año 69, pleno gobierno, ya no recuerdo si era Onganía o Levingston sí. en ese interreño post-cordobazo, la Argentina tenía. ¿Y cómo es que hoy estamos en el 0,35, 0,4 cuando decíamos en el año... Bueno, hay que estudiar la última dictadura y un genocidio, desindustrialización durante 25 años, etc. Yo tomo tu ejemplo de establecer fronteras en la Guerra Fría y me pongo acá Japón, que está en quinto lugar. Japón también es una invitación norteamericana a desarrollarse. Y podría decir Japón, lo mismo. Plan Marshall, ¿no? Ese claro, beneficio, por ejemplo, del Plan Marshall. Y el tema israelí tiene que ver con el mundo árabe y hacer pie en el Oriente Medio, digamos, del lado
del Mediterráneo. Lo que no le quita mérito a la capacidad de autoorganización de las sociedades. No, sin ninguna duda. Cada uno de estos países hay universidades que están muy desarrolladas y que no tienen que ver, o tienen que ver con el permiso, pero no tiene que ver, a vos te pueden permitir y no desarrollar nada. El desarrollo de Corea del Sur, así como decíamos que fue por, entre comillas, por invitación, también fue con una dictadura. Y una dictadura que planteó condiciones a su clase trabajadora terriblemente coercitivas, de la misma manera que aplicó disciplinamiento muy duro a su sector empresarial, los chaebol, los grupos de empresas que eran beneficiados o castigados por el Estado de facto, ¿cómo se dice?, gobierno dictatorial. Sí. En Corea era castigado o beneficiado de acuerdo a que cumpliera con los objetivos de productividad y de exportación que le ponía el Estado coreano. Así se industrializó Corea. Quiero decir, estamos hablando de historias muy complejas. ¿Cuál es la receta para la Argentina? Hay que inventarla, igual que para Brasil. Lo que hay indudablemente de esta lección, de esta lista que vos proponés, hay muchas lecciones que se pueden aprender, no para copiar, sí para tener en el rabillo del ojo e ir adaptando a las condiciones actuales. Lo último que comento, sí. En la Argentina se logró aprobar 2 leyes claves para tratar de ver si en este péndulo de ultraderecha, gobiernos progresistas, ultraderecha destructora de la ciencia y la tecnología y gobiernos progresistas, no se podía igual ir hacia adelante, y se aprueba en el Parlamento argentino una ley que es un plan nacional. Esto es inédito, que en la Argentina haya un plan nacional de ciencia, tecnología e innovación al año 2030, aprobado por el Parlamento. Esto quiere decir que lo votaron muchas fuerzas políticas, no es ni Cuca, ni Radical. Y hay una ley de financiamiento que propone, y cuando uno va a la ley hay un cuadrito, hay una tablita que dice lo que el Estado argentino tiene que invertir para ver si podemos llegar al 2032 al 1%. Bueno, se aprueba en el Parlamento, llega un gobierno como el actual y lo primero que hace es dejar de cumplir esta ley. Te digo, así se hace muy difícil. Claro, estoy yendo a la superficie. Y en ese proyecto, por ejemplo, estaba previsto también en qué sectores se desarrollaba la investigación y la inversión. Para eso está el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Eran los que tomaban esa decisión. Que no lo hicieron 3 iluminados. Duró 3 años, se trabajó con todos los sectores de ciencia y tecnología de las provincias, participó la CGT, las 2 CTA, participó la UIA, participó ADIMRA, participaron sectores de pymes, desde las cámaras. ¿La UIA también participó? La UIA, tuvimos 2 reuniones, una nos sentaron, estuvo Ratazzi y otra, me acuerdo de Ratazzi, me acuerdo el presidente es un de la personaje UIA. Recordable. Es un personaje, cada vez que uno lo escucha te da ganas de sacar un par de monedas y darle. Sin embargo, siempre pide prebenda y bajar salario. Esos son los empresarios innovadores, ¿no? Sin embargo, con todas las críticas que le hacía al gobierno, a los gobiernos kirchneristas, cuando tuvo que hacer una inversión podía optar Brasil y Argentina, y optó por Argentina y contrató 3.000 personas para un emprendimiento agropecuario. Por eso no derramemos más lágrimas de las oportunidades que nos perdemos. Ahora, esto es político, ¿no? Diego, déjame que te diga. Sí. Acá tengo la lista de los 15 países que más invierten en ciencia y tecnología con respecto a su PBI. Te nombramos Israel como escudo, Corea del Sur. De los 15, 9 son europeos. Uno solo americano, que es Estados Unidos, y los demás son asiáticos, ¿no? Es decir, China, Singapur, Japón y Corea del Sur. Digo, fíjate vos cómo está repartido, ¿no? Estratégicamente el peso de la ciencia y la tecnología. El peso, digo, no porque represente un peso, sino porque representa un avance, algo positivo, pero no figura en África ninguno, desde ya, y de América Latina, desde ya, que ninguno. Es decir, hay una intencionalidad en el desarrollo y en el financiamiento de ese desarrollo que está muy marcado. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo con lo que vos planteás. Esos indicadores son robustos y señalan también lo que podríamos llamar 200 años de capitalismo. Ahora, ahí están los BRICS más o BRICS Plus, no sé cómo se los menciona, en donde a mí me interesa mucho el caso de Brasil, porque es un país que padece en algún punto los mismos determinantes, condicionantes
o parecidos que la Argentina. Es un país con el que Argentina tiene que colaborar y de hecho hay puentes de colaboración enormes. Y Brasil, a pesar de los Bolsonaro, a pesar de una dictadura del 64 al 85 de manera continua, está logrando ir generando condiciones. Cuando uno va a número de publicaciones, que es un índice también más o menos, ahí entre los 10 primeros se cuela Brasil, de la misma manera que se está colando India, o cuando vas a número de patentes, y cuando analizás los BRICS en conjunto y la posibilidad de apoyos mutuos entre los BRICS, ya no es solo cuánto invierten en I+D, sino cuánta esa I+D, esa inversión, se puede potenciar en colaboración, transferencia de tecnología, finalidades comunes que te permitan... Es muy interesante lo que estás diciendo, porque los BRICS carecen de institución. No es un organismo institucionalizado. Por lo tanto, la relación entre los países no tiene que ver con su ideología política. Por supuesto que hay una tendencia, hay una identificación, pero es muy importante lo que estás diciendo porque esto saca a todas las organizaciones, al Banco Mundial, a la Organización de Estados, la ONU, los saca del escenario para mostrar que hay otra forma de relacionarse. Pero como nombraste a Brasil, tenemos que ubicarnos también con respecto a la Argentina. Brasil tiene más inversión que Argentina. Es decir, 4 veces más. Sí, más o menos, entre 3 y 4 veces más. Argentina está segundo en América Latina. Perdón, vos decís más o menos porque Yo tengo un dato acá, que vos me decís que está desactualizado porque... No, pero déjame decirte esto. Cuando uno habla de un 0,5 está actualizado o desactualizado. Ahí hay un 0,2 de inversión privada, es decir, aproximadamente, hablando en términos un poco groseros. 0,3 de inversión pública más un 0,2 de inversión privada como porcentaje del PBI. Ese 0,2 de inversión privada, en el caso argentino, es muy engañoso. ¿Es transnacional? Ahí hay ensayos clínicos. Ajá. Lamentablemente, los manuales que te permiten, que te indican cómo contabilizar para generar los índices, incluyen los ensayos clínicos, y la Argentina, con sus bajísimas capacidades de regulación, porque cuando te viene una Sturzenegger a decir que viene a desregular, en realidad viene a desinstitucionalizar, a romper las instituciones. Cuando un país pierde capacidad de regulación, se vuelve víctima de cosas como ¿con quién ensayamos medicamentos? ¿En qué lugares podemos? Los argentinos, Vamos con los argentinos, que ahí entra fácil, pones unos pesos, tenés fundaciones de la derecha que te permiten entrar, entonces te entran como filantropía, disfraza, y eso se computa como inversión privada en I+D y es horrible. Es algo que deberíamos poder erradicar. Déjame que termine un poco el ranking. Brasil, Argentina, después Chile y México, que más o menos tienen una inversión parecida. México hoy tiene un proyecto interesante que todavía no se puso en marcha, pero va camino a eso, porque entendió que la puja con Estados Unidos no es solamente territorial, sino tiene que ver con lo intelectual y lo científico. Chile es un bicho raro acá, ¿sí? Porque ha heredado de la dictadura. Ahora, por ejemplo, estos datos es el 1,2, el 0,5, me cruzo el Atlántico, me voy a Europa, y Europa Occidental, Alemania el 3,1, Suecia 3,4, Suiza 3,3, Francia 2,4. Vos fijate la diferencia, ¿no?, de inversión desde el punto de vista del PBI. ¿Me dejás que te tome el caso de Alemania? Dale. Porque es el que tengo en la cabeza, pero con el resto pasa algo semejante. Vos dijiste que Alemania es 3,1. 3,1. El sector público alemán es alrededor de 0,6, 0,7. Ah, qué interesante. El Estado alemán invierte en I+D lo que invirtió el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en su mejor momento, que llegamos al 0,65. Entonces, ¿por qué no pasamos el 1? Porque el sector privado no invierte. Volvemos, fíjate que ahí está. Ahora, la gran pregunta es ¿cómo logramos que porque en todos estos países que vos nombrás, aproximadamente tenés 1/3 o 1/4 de inversión pública y 2/3 o 3/4 de inversión privada. La gran pregunta, que es lo que te dicen, yo qué sé, los libertarios, que son muy berretas y que no entienden nada,
Lo que pasa es que la Argentina tiene que empezar a generar en el conocimiento que sirve para hacer negocios. Fíjate que están hace 1 año y medio y no consiguieron 10 centavos del sector privado. Es cierto. Pero no consiguieron 10 centavos, bueno, porque no están entendiendo cómo un país como Alemania o Corea del Sur llegaron a tener 3/4, entre 2/3 a 3/4 de inversión privada. Ahí hay que remarla, se necesita el Estado adelante con inversiones que marquen el rumbo. Bueno, lo que hablamos al principio. Proyecto de país. Exactamente. Bueno, digamos. lo tuvo China cuando empezó a hacer, digamos, la producción de Estados Unidos, pero se dio cuenta que tenía que mejorar la calidad y ser la producción china directamente, ¿no? Y no depender tanto. No, y aparte no hay diferencia hoy entre un producto chino comercializado en China y otro comercializado en el exterior. A eso apuntamos, ¿sí? Pero pensaba en algo en relación a estos números y un poco la pregunta sería, y esto ya por ahí pasaría a otro ámbito quizá, ¿no? Pero ¿cuánto de esa inversión responde a la industria armamentista? Porque algunos de esos países son fabricantes de armas y hoy la carrera armamentista cada vez exige más tecnología, más cosas nuevas, lo nuevo queda viejo muy rápido, ¿no? Entonces me imagino que en ese 3,1% de Alemania debe haber una muy buena parte que tiene que ver con armas y de otros países también, ¿no? Bueno, esto es reciente, ¿no? Alemania, al haber sido derrotado en la Segunda Guerra Mundial, tiene ahí convenios en el sector defensa, tuvo ciertas restricciones en el sector defensa. Ahora vos fijate que la OTAN anuncia que algunos países de la OTAN tienen que llegar al 0,5% del PBI en inversión en defensa. Pero para decirlo de manera un poco más global, tenés estilos de desarrollo o decisiones estratégicas de algunos países que le van a dar un lugar al sector defensa importante en sus agendas de investigación y desarrollo, como por ejemplo Rusia. Claro. En Rusia el sector aeroespacial, ciberseguridad, hoy la industria más robusta en términos nucleares es la industria rusa, que además junto con Estados Unidos son los dos países que tienen el mayor arsenal de ojivas nucleares. Israel es otro país que desde el inicio tuvo una agenda de inversión en I+D importante en el sector defensa. De nuevo, se explica por razones geopolíticas. Hay otros países que cuando vos vas a ver la composición de investigación y obviamente Estados Unidos, ¿no? Creo que el liderazgo y la hegemonía de Estados Unidos se construye con keynesianismo militar. Esto está muy estudiado. Estados Unidos no puede evolucionar sin guerras. Eso supone que hay que darle de comer a la industria armamentista. Yo acá aprovecho, porque yo sé que ustedes les dejan mucha tarea a los oyentes, a las oyentes, hay que leer a Chomsky las cosas que dice del gobierno de Reagan. Cuando Reagan habla de se viene con toda esta retórica del libre mercado, cuando irrumpe el neoliberalismo como gran novedad, y Chomsky dice, ¿de qué mercado me hablan? Vayan a ver lo que invierte Estados Unidos en defensa, cómo IBM reclama los subsidios multimillonarios al Estado norteamericano para el sector defensa. Ahí está lo que vos señalás. Pero hay una trampa ahí. Cuando estuvo Lucas Aguilera acá, que nos habló de inteligencia artificial, dice que los Estados Unidos, en este momento, el gobierno norteamericano está muy enojado con los privados, porque los chinos lograron con DeepSeek, la inteligencia artificial china, con menores recursos técnicos, con procesadores más viejos, los mismos resultados que los que le vende el Silicon Valley al gobierno norteamericano a precios siderales. Entonces también ahí, fíjate vos la disputa interna, cómo se produce, ¿no? El negocio, privilegiar el negocio por encima del desarrollo tecnológico, y ahí estamos cocinados. Sí, pero eso está muy bien. El sector defensa siempre estuvo con distintas modulaciones, digamos, a lo largo de la historia de Estados Unidos, pero el Silicon Valley es básicamente financiado. Por Internet surge el sector defensa, la revolución de las TICs tiene su impulso, el desarrollo de los semiconductores, de los transistores al final de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Una anécdota. Cuando Trump anuncia, ya no recuerdo cuándo fue su discurso de apertura, fue en enero del 2021, no recuerdo si fue el 30 de enero, por ahí, al día siguiente anuncia un gran proyecto de inversión de $500 mil millones en el sector de inteligencia artificial, y ahí aparece a la semana, comienzos de febrero, DeepSeek,
Trump anunció 500.000 millones de dólares para los siguientes 5 años en inteligencia artificial en Estados Unidos, así que Milei y Rey del que dicen para en la Patagonia hacer un centro, bueno, no va a llegar un dólar, acá eso está muy claro. Y a la semana, DeepSeek con su anuncio le hizo perder a la principal empresa de inteligencia artificial de Estados Unidos 600.000 millones de dólares. Lo que anunció Trump para los próximos 5 años, DeepSeek se lo hizo perder a muchas empresas. En un día. Volvemos un poquito a América Latina y veamos este dato que a mí me parece sumamente raro. Uruguay tiene más inversión que nosotros per cápita en ciencia y tecnología. ¿Qué desarrolla Uruguay? Bueno, primero que es un país chico, cuando vos decís per cápita, es poca gente. Son pocos habitantes, cuando vos ves en términos absolutos son pocos fondos, pero Uruguay, igual que la Argentina, tiene una tradición muy interesante, tiene sus grupos que interaccionan mucho con Brasil y con la Argentina. De todas maneras, ese número, más que para amplificar la figura de Uruguay, que es un jugador en ciencia y tecnología, hay mucha colaboración con Argentina. Sin embargo, ya te digo, el inversión per cápita, cuando vas a términos absolutos, es poco. Ajá. Y sí es un número que tiene que alertarnos, porque la Argentina viene con una tradición, con intentos. Digo, cuando uno va a mirar lo que es el sector de ciencia y tecnología en la Argentina y cómo este sector logra empezar a imbricarse con lo que podríamos llamar sectores de la producción y sectores estratégicos, se ve muy claro entre 2003 y 2015 en producción pública de medicamentos, en el sector satelital, en el sector nuclear, cuando no solo hablamos del CAREM, se puso en marcha Atucha 2, se recuperó el Centro Tecnológico Pilcanilleu, ahí aparece la empresa ARSAT con su data center de calidad mundial. Podríamos citar biotecnología, la cantidad de logros y pequeñas empresas de base tecnológica que después nos van a permitir entender cómo es que la Argentina logra reaccionar a la pandemia como reacciona. Una Argentina sin dólares que puede producir sus propios kits de diagnóstico. Quiero decir, Argentina necesita, lo digo de manera muy genérica, aquellos que nos interesamos en una ecuación para el desarrollo argentino, entender lo que pasó a 2015 fundamental, porque ahí hubo saltos cualitativos importantísimos. Argentina demostró que tiene un sector de ciencia, tecnología e innovación muy robusto, que cuando se le dieron 10 metros, ¿sí? Cuando se crea un Ministerio de Ciencia en 2007 y se empieza a financiar, porque se financió de manera inédita la ciencia y la tecnología, pero con proyecto de país. Vos decís inédita porque no había ocurrido antes. No había ocurrido antes, cómo fue dándose de manera gradual, creciente, con estrategia, con políticas, en donde se pudo avanzar, algo inédito, en sectores estratégicos coordinados, interconectados, con pymes, naciendo, creciendo, generando empleo calificado, con las universidades respondiendo al desarrollo, a la emergencia de estos nuevos sectores, creando carreras de ingeniería. Yo en la Universidad de San Martín, yo era secretario de transferencia de tecnología en la Universidad de San Martín, entre 2009 y 2015 creamos 10 carreras de ingeniería que hoy están funcionando. Ahí es donde está el país que por debajo de los radares, y a pesar de la ultraderecha, ahí está el valor agregado. Tenemos que cuidar y proteger para cuando vuelvan gobiernos que entiendan esta ecuación. Nos queda un minuto nada más, se nos fue el programa, pero me gustaría saber, todos estos procesos neoliberales que vinieron a destruir solamente, y sobre todo el actual, ¿cómo hay una base, tal como vos lo decís, esta base sólida que estás refiriendo, ¿es recuperable rápido lo perdido? Si la Argentina se decide a ocupar el lugar que es el que le corresponde, porque donde estamos hoy en términos geopolíticos, geoeconómicos, hoy no tenemos destino, no tenemos futuro, vamos a ser un territorio para el saqueo y para la timba financiera. Si la Argentina logra volver a alinearse con los BRICS, es como decís vos, la Argentina tiene capacidades, tiene experiencia, tiene sus cerebros. Fíjate el programa Raíces, cuando Cristina lo declara política de Estado, cómo rápidamente volvió a atraer a nuestras científicos del exterior. Ahí se crearon las condiciones y yo te aseguro que la Argentina empezó a carretear.
metafórica pista de levantar del vuelo. despegue y de levantar Claro. vuelo. Nos tenemos que ir. Ciencia, tecnología y geopolítica. Ese fue el tema de hoy y por aquí, por Mundo en Clave, pasó Diego Hurtado. Sí, tenemos el tema 3, pero me parece que estamos muy justos. muy al límite, ¿no? Se lo prometemos para la próxima visita de Diego Hurtado. Para la próxima visita de Diego Hurtado es otro rap, un rap muy divertido también, muy interesante, que me tengo que poner los lentes, lamentablemente. Necesito esta música para los cursos. Poné un minutito, después te la 30 mando segundos, toda. poné 30 segundos. Poné un poquitito. Pensando el mayor científico del siglo pasado fue Einstein y la ecuación E igual a mc al cuadrado. Premio Nobel de este físico judío alemán teorizando la bomba atómica y la relatividad. Hay un físico astrónomo inventor con matemáticas, ve la gravedad hasta una mecánica clásica. Lamentablemente no podemos pasar más, pero les vamos a anotar ahí en el YouTube los nombres de cada uno de estos temas, se lo vamos a mandar a Diego Hurtado también para que los den las clases. Bueno, ¿dónde nos escuchamos de nuevo nosotros? Nos escuchamos como siempre en la radio pública, en los medios públicos de Marcos Paz, radio y televisión. Nos pueden escuchar también los sábados a las 15 en Radio RPD Radio, la FM de Oberá en la provincia de Misiones. Nos pueden escuchar en Radio Pista Urbana y aquí en nuestra casa, así como nos van a escuchar el próximo lunes también a la misma hora de siempre. Chao. Darwin en Galápagos y especia temporal, con teoría de evolución y la selección natural. No es que venimos del mono, sino que hay civil. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @radiocaput o en Facebook, Radio